El género también es un lenguaje. Cuando digo el género, digo el terror, el fantástico. Es un modo mental de funcionar, una manera de pensar, una manera de ver. Yo lo primero que veo es eso. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. Bueno, voy a dar una justificación muy berreta de por qué estoy haciendo los videos. Primero porque no sé modular y estaría bueno que haga algo que requiera esfuerzo para pronunciar mejor las palabras. Y segundo porque como no sé cerrar la boca necesito hablar de muchas cosas. Así que fue mi forma de exorcizarlo. No esperen calidad, pero sí mucho amor. Bueno. El género de terror en Argentina vive una época dorada, y esto es tanto por una nueva ola de escritoras y escritores aclamados internacionalmente, como por el éxito de realizadores que han revolucionado el cine fantástico a nivel global. Dentro de lo que es narrativa o literatura destacan Mariana Enríquez, que en su obra combina el horror con el gótico sureño y la historia sociopolítica reciente. Dentro de sus obras está, por ejemplo, muy conocida Nuestra parte de noche, que es ganadora del premio Ralde, y su antología de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego y Los peligros de fumar en la cama. Después tenemos a Samantha Schweblin, que es maestra de la atención, la atmósfera claustrofóbica. Podemos conocerla por su novela Distancia de rescate, que es un clásico moderno del terror psicológico y ambiental, lo que me parece una locura. No he leído muchas novelas de terror ambiental, pero muy buena. Luciano Lamberti, reconocido por sus cuentos y novelas que bordean la locura y lo siniestro, destacando en colecciones como La maestra rural y Gente que habla dormida. Por último, pero no menos importante, Agustina Basterrica, que probablemente puedan conocerla por el pic que la pegó un poco en TikTok con la novela Cadáver exquisito, y ella trata mucho el horror visceral y descarnado. También es importante mencionar que para que estos escritores estén presentes hubieron precursores antes, como Horacio Quiroga, con cuentos como El almohadón de pluma, Julio Cortázar y Silvino Campo, creo que la más importante y la que más amo, que sentaron las bases de lo fantástico y lo inquietante en el país. Como también puedo decir que hay mucha materia, como había nombrado otro de los motivos de por qué está en su auge el terror, mucha materia en contenido de cine y audiovisual, pero creo que es muy extenso. No sé, quizás conozcan Cuando se echa la maldad, por ejemplo, de terror más reciente. Pero bueno, mucha información, así que narrativa únicamente. Y a lo que nos interesa es, en este video, ¿por qué el terror parece fascinarnos a los argentinos? ¿Qué tipo de terror ofrecemos y por qué el terror y no otro género literario? Para dar respuesta a estas preguntas me voy a basar en mi propio criterio y lo que pienso, y en cosas que, bueno, además de una especie de investigación, ponele, que hice, en cosas que vi en la facultad, que es de donde robé el tema, así que bueno. El fracaso del realismo. Algunos motivos del declive del realismo clásico son el peso que tiene Borges, ya que él y sus contemporáneos desplazaron al realismo argumentando que su pretensión de reflejar el mundo era ingenua, literariamente conservadora y limitante. Bueno, y así en su lugar construyeron una tradición basada en la metafísica, los laberintos y la ficción pura. Y en segundo lugar, la crisis de la representación, que es quizás lo que más voy a abordar, que bueno, no, es básicamente la inestabilidad política, las crisis económicas y la dictadura fracturaron los consensos sobre lo que es la realidad nacional, y bueno, así los autores consideraron que el realismo clásico no podía capturar el horror, por lo que optaron por lo alegórico o fragmentario. Para superar estos límites, la narrativa argentina mutó de diversas formas con el nuevo fantástico o neofantástico, que vemos autores como Julio Cortázar fusionando elementos cotidianos con quiebres inexplicables, demostrando que lo real y lo fantástico operan juntos. También podemos ver el realismo, o lo que se conoce como el realismo idiota o grotesco contemporáneo, que la crítica argentina, la crítica literaria argentina, señala que ante la imposibilidad
De un realismo tradicional, los autores actuales reconstruyen el presente, deformándolo mediante la parodia, la cultura pop y la saturación mediática. Y después, lo que más nos importa, la hibridación en el siglo XXI. En la narrativa más reciente, como Mariana Enríquez que nombré antes, el realismo sobrevive, pero muta hacia el realismo sucio, el horror o el minimalismo, dejando de lado la vieja pretensión de una totalidad social comprensible. Entonces, cuando se produce este quiebre dentro del realismo, es donde entra el terror para poder explicar qué es lo que sucedió. Y esto no lo digo yo, sino que muchos autores coinciden en que la realidad nacional fue tan extrema que terminó por detonar el realismo desde adentro, convirtiendo el horror en el único lenguaje capaz de narrar lo inenarrable. Marcelo Figueras decía que vivir en Argentina durante el último medio siglo es en sí mismo habitar un relato de terror. Él propone que la dictadura no fue solo un proceso político, sino un relato de horror en tiempo real, ya que vemos ciudades tomadas por enemigos sin rostro, personas que se desvanecen y torturas dignas de la Inquisición. Figueras describe incluso las crisis económicas, como la de 2001, como horrores incorpóreos, una niebla o bruma que devora la carne de la sociedad y convierte el dinero en polvo. Hago un paréntesis porque, aunque creo o quiero creer que la gran mayoría es consciente de lo que ocurrió en la última dictadura argentina y todo lo que implica, pareciera que está de moda algunos discursos negacionistas, así que voy a explicar brevemente lo que ocurrió, que básicamente fue un régimen cívico-militar que estuvo en el país entre 1976 y 1983. Para quien no sabe, también se le dice proceso de reorganización nacional, y se caracterizó por el terrorismo de Estado, dejando 30.000 desaparecidos, la instalación de cientos de centros clandestinos de detención, la implementación de un modelo económico neoliberal, y una de los crímenes más aberrantes que cometieron fue la apropiación sistemática de los hijos recién nacidos de las detenidas que daban a luz en los centros clandestinos, cuyas identidades fueron suprimidas. El régimen implementó un modelo sistemático de represión ilegal, basado en el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas. Este plan apuntaba principalmente a militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, artistas y periodistas. También llevó a cabo un profundo cambio estructural basado en políticas de corte neoliberal guiadas por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, que tengo la idea de hacer un video hablando de que la dictadura básicamente fue un plan económico, pero para después. Ahora voy a seguir con la línea del video, pero me parecía importante traerlo a colación sabiendo el contexto en el que estamos. Y también que si alguien que no es amigo mío y quiere ver mis videos, que se vaya enterando que voy a bajar línea política en todos los videos que voy a hacer. Basta de cacas, no se van cacas, no se van los cacas. Acá no nos metemos con política, mi amor. Gorila, apoyador de la OPU y de la Corpo, con tu compu este finde comiendo una mila, con una... Así que bueno, eso, cierro paréntesis. Retomando lo que dice Figueras, él usa dos metáforas muy precisas para explicar su punto. La primera es la de la casa embrujada, que dice que vivir en dictadura es como estar en una casa que parece normal de día, pero al caerle el sol, los espectros y el crujir del piso te recuerdan que hay desaparecidos pidiendo justicia. La otra es la de la niebla, que describe la crisis económica, como ya he dicho, como la del 2001, no como números, sino como una bruma invisible que de pronto convertía el dinero de la gente en polvo y los dejaba sin salida. Quizás lo más interesante de su perspectiva es su definición de el monstruo argentino. A diferencia de los monstruos coloridos del tópico, los nuestros son grises, flacos, demacrados y obsesivos, movidos no por el delirio, sino por la perversión de la razón y un vacío interior que los consume. Continuando con esta línea, Elvio Gandolfo nos invita a pensar el horror no como una etiqueta de estantería, sino como una emoción ancestral. Apoyándose en Elías Canetti, define el miedo primordial como el terror a ser tocado por lo desconocido. Gandolfo plantea que en la literatura argentina escasean los monstruos sobrenaturales clásicos porque la historia nacional ofrece visiones reales de horror, que empequeñecen cualquier ficción. Y cuando el horror se vuelve cotidiano,
lo sobrenatural pierde su capacidad de prever un escape y la literatura debe volverse hacia lo siniestro u ominoso. El horror en Argentina es el siniestro, aquello que debería ser familiar y seguro, como el hogar o el Estado, pero que de pronto se vuelve una amenaza. Y finalmente, una autora que me gusta mucho, María Fernanda Ampuero, sintetiza estas ideas bajo una premisa. El terror es el trauma. Para ella, el género es la herramienta para eviscerar los traumas personales y colectivos que la razón no puede procesar. Ella explica que el horror es la única herramienta para procesar experiencias ilegibles que no tienen sentido racional, como la violencia o el abandono. Ampuero afirma que vivimos en tiempos siniestros, especialmente para quienes no detentan el poder, mujeres, migrantes y colectivos vulnerables, por ejemplo. Y en su visión, los elementos sobrenaturales de los cuentos, casas embrujadas, posesiones, son en realidad hipérboles de monstruos reales. El hambre, la violencia machista y la desaparición de seres queridos. Un fantasma es el símbolo de una persona desaparecida que no tiene cuerpo para ser enterrada. Un monstruo es la representación del hambre, la precariedad económica o la violencia machista contra las mujeres y niñas. Escribir terror es para ella una lección de anatomía. Abrir el cuerpo del trauma para ver qué hay adentro. Y, como bien señala al citar a Mariana Enríquez, en un país con tantos muertos y traumas sin cuerpos. El terror no es una fantasía, sino una necesidad de comunicación con nuestras propias sombras. Escribo ficción oscura porque me ayuda a saber cómo vivir en un mundo con monstruos. En un parcial que tuve en la facultad, porque voy a hablar mucho de la facultad también, nos tocó usar el relato La Hostería de Mariana Enríquez para hablar de estas cuestiones, y acá voy a spoilear un poco porque voy a contar de qué habla el relato. Es la historia de Florencia y su hermana Lali, quienes las envían a vacacionar al pueblo de Sanagasta en La Rioja, y ahí se reencuentran con Rocío, la mejor amiga de Florencia, que igual tienen como un vínculo un poco raro, un poco homosexual, no sé, no es lo importante igual. Y Rocío les cuenta que Elena, la dueña de la hostería de este pueblo, donde trabajaba su papá, bueno, lo despide básicamente. El padre era guía turístico y les contaba a los visitantes que el edificio había funcionado como centro de detención y academia de policía durante la dictadura, y esto como que provocó que probablemente lo despidieran porque como que a Elena no se explica muy bien, pero como que no le gustaba que dijera esto. Entonces, motivadas para vengar al padre de Rocío, las pibas estas deciden entrar a escondidas a la hostería para hacerles medio una maldad a la dueña. Creo que le querían poner unos chorizos entre los colchones, una cosa así, no sé. Terrible, muy buen relato igual. Pero de todo esto se da un giro oscuro y sobrenatural, porque dentro del edificio se comienzan a escuchar gritos, lamentos, golpes y ruidos sin sentido, y evidencian que los fantasmas de las víctimas de la represión militar aún habitan el lugar y aún están presentes, por decirlo de una forma. Y el relato así entrelaza el terror psicológico con la memoria histórica, planteando si el trauma del pasado puede manifestarse físicamente en la realidad cotidiana. Entonces, como el ejemplo perfecto de lo que dice Ampuero. Para cerrar o sintetizar un poco las ideas, retomo algo que dice Figueras, que es lo siguiente. Escribir y leer terror hoy en día es un signo de salud. Es un exorcismo literario que nos ayuda a metabolizar las malas experiencias y a confrontar los miedos que de otra forma nos destruirían. El horror no busca asustarnos gratuitamente, sino que más bien nos obliga a mirar de frente las heridas de nuestra propia realidad. Estos autores coinciden justamente en que el horror no es que busca asustarnos por diversión, sino que nos sirve para mirar de frente las grietas de la sociedad y confrontar miedos que de otra forma nos lastimarían en el silencio o no podríamos llegar a comprenderlos del todo. Entonces, en definitiva, escribir sobre el mal o leer sobre el mal es la primera forma de empezar a combatirlo. Lo que celebramos hoy, de cara a un mundo quebrado y violentado por unos pocos, es la contrafuerza, la conexión con los otros, la empatía, el sentido común. Parafraseando a la poeta polaca Wisława Szymborska, peor que ponerse a leer y a escribir en un momento como este, sería no ponerse a leer y a escribir en un momento como este. Muchas gracias.